mis lentes tienen rayos láser. ¿La quieres sola? Sí, sola. Ya. Muchas gracias. Sí. Ya, muchas gracias. El acta de la sesión primera se da por reglamentariamente aprobada. Y pasamos a la cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se da cuenta de los siguientes documentos. Correo electrónico del exdirector de FONASA, señor Michael Uriarte, mediante el cual excusa su asistencia porque deberá atender compromisos laborales. Correo electrónico del doctor señor Tomás Leusevitz, por el cual excusa su asistencia debido a que los días lunes debe atender consulta. Pero enviaré una minuta de su opinión a la comisión. Presentación de la directora del FONASA. También los diputados tienen en sus carpetas copia de los documentos que corrigen el decreto auge número 3 del 2016 y reemplazo de la diputada Cariola por la diputada Vallejo. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No hay palabra. A propósito de la minuta que ofrece el doctor Liebowitz, ¿cuál es el apellido? ¿Esa llegó o no? No ha llegado. Ya, tendríamos que insistir. Sí, ok. Muchas gracias. Pasamos entonces a recibir a nuestros invitados. Le damos la bienvenida a la doctora Janet Vega, directora de FONASA. Quisiéramos pedirle en primer término que ella nos diga quiénes son el equipo asesor que la acompaña y luego pasamos a la presentación. Y la idea es que la presentación se tome todo el tiempo, no todo el tiempo del mundo, porque la idea es que los diputados puedan hacer preguntas y podamos satisfacer todas nuestras dudas. Sin embargo, ya que no viene nuestro otro invitado, tiene libertad, yo creo que una media hora de estar bien, así es que le damos la palabra a la doctora Vega. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los miembros de la comisión. Hoy día el equipo hemos decidido en FONASA venir con todos los jefes de departamento y equipo que trabaja liderando el tema auge en el FONASA. Y las personas que me acompañan son la doctora Leiva Mondes, que es la jefa del Departamento de Control y Calidad en FONASA, el señor Pietro Cifuentes, que es el jefe del Departamento de Planificación, con Paola, que trabaja específicamente con el Ministerio de Salud en los temas auge, la doctora Cecilia Morales, que está a cargo del Departamento de Comercialización de FONASA, y el fiscal de FONASA, que está a mi izquierda, que es el señor Luis Brito. Nosotros preparamos una presentación bastante extensa y un poco compleja, por lo tanto el tiempo que tenemos adicional yo creo que nos va a venir bastante bien. Nos pareció que era muy importante preparar una presentación que explicara desde lo general a lo particular los temas relacionados con auge y GES, pero en particular los roles y el rol de FONASA al respecto. Entonces, los contenidos de esta presentación, en primer lugar vamos a hablar de los ámbitos de competencias de FONASA en la elaboración del decreto, luego de la prima universal, luego del decreto GES 2013 y luego del decreto GES 2016, con énfasis específico en contestar las preguntas que nos hicieron, que es cuáles son los errores que pudieran existir en ambos decretos, cómo impacta esto a FONASA y cómo impacta a los beneficiarios de FONASA. Lo primero, por cierto, ámbito de competencia en la elaboración. El decreto, yo creo que está con, me da la impresión que está con tiempo. El decreto, los decretos GES se contienen en la ley 19.966 que crean el régimen de garantía explícita en salud y en el reglamento que establece las normas para la elaboración y determinación del decreto. ¿Cuáles son las instituciones responsables de todo el proceso de elaboración del decreto GES en base a la ley 19.966?
En primer lugar, el Ministerio de Hacienda. El proceso comienza con el Ministerio de Hacienda fijando el marco de los recursos disponibles para financiamiento en FONASA y, por otro lado, el valor de la prima universal en UF al que deben ajustarse las prestaciones garantizadas. En segundo lugar, interviene el Ministerio de Salud, que básicamente tiene que, primero, determinar cuáles van a ser las prestaciones garantizadas en el nuevo decreto, las que no pueden superar un costo promedio individual para el conjunto de beneficiarios FONASA e ISAPRE, el cual se estima a través del estudio de verificación de costos. En segundo lugar, el Ministerio tiene que desarrollar todos los estudios que se requieran y que están en la ley para determinar de un listado de prestaciones cuáles van a ser las priorizadas para ser incorporadas en el nuevo decreto GES. Esto tiene una serie de etapas, tiene una primera etapa de preselección, tiene una etapa de definir que existan efectivamente prestaciones efectivas, intervenciones efectivas, luego tiene una etapa de costear estas intervenciones y finalmente tiene una etapa de hacer un estudio de costo-efectividad para ver cuáles son las que son más costo-efectivas para ser incorporadas. Y para esto, por cierto, se requiere saber cuál es la carga de enfermedad, cuál es la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Y la capacidad de oferta del sistema chileno para ver si es posible efectivamente implementarlo. Y esta propuesta se somete a un proceso de verificación de costo esperado, que es un estudio específico que se hace y se licita a un organismo externo que verifica que efectivamente los costos que se están planteando no estén por sobre la prima por una parte, pero que por otro lado que efectivamente los costos que se están poniendo correspondan al costo real y no a un costo artificialmente más bajo. Luego de esto, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud en conjunto entregan esta propuesta a la consideración del Consejo Consultivo para que emita su opinión respecto a través de un informe. Ambos ministros lo analizan y consideran entonces su opinión para la elaboración del proyecto definitivo de garantías. Los cambios en el valor de la prima universal no pueden ser superiores a la variación experimentada por el Índice General de Remuneraciones por hora, y en base a la propuesta de los ministros de Hacienda y Salud, esto es enviado para la firma de la Presidenta de la República, que establece las garantías que van en el próximo Decreto Supremo o GES. Para llegar a la dictación de este Decreto Supremo, se exigen entonces la siguiente etapa. Etapa previa, tal como dijimos, establece marco de recursos disponibles y prima universal, responsable Ministerio de Hacienda. Primera etapa, resolución del Ministerio de Salud e inicio al proceso, determina el grupo de trabajo, divisiones, departamentos y unidades y los estudios que hay que hacer, los programas, pide presupuesto, etcétera. Responsable, Subsecretaría de Salud Pública. Estudios técnicos, sanitarios y económicos, todos los estudios epidemiológicos que se requiere hacer para llegar a definir cuáles son las intervenciones que son costo efectivas y que estarán en el próximo decreto. Responsable, Subsecretaría de Salud Pública, de contrapartear. Y priorización de problemas de salud, que es el listado que se prioriza de acuerdo a la evidencia existente. Responsable, Subsecretaría de Salud, que es la tercera etapa. Cuarta etapa, se licita el estudio de determinación de costo esperado individual promedio, y este costo esperado individual promedio es el resultado del cociente entre gasto total y número total de beneficiarios FONASA e ISAPRE en pesos. Luego, este estudio que es efectivamente, se verifica que esta determinación que se ha hecho por el Ministerio de Salud sea la correcta a través de este estudio que se licita a una entidad externa y que es dirigido y coordinado por la Subsecretaría de Salud Pública. Luego de esto se presenta al Consejo Consultivo la propuesta y finalmente, con la opinión del Consejo Consultivo, se hace la formulación final en que los Ministerios de Salud y Hacienda redactan el proyecto definitivo. Entonces, la elaboración en este proceso, básicamente, lo que tiene este proceso son
las resoluciones de carácter general que se dictan, las consultas evacuadas, las observaciones que se formulan y los datos y documentos comunes relativos a su elaboración, que es el material de apoyo que se maneja a nivel del Ministerio de Salud, en general en la Secretaría Técnica de Auge. Pero esos documentos existen todos para poder llegar efectivamente a la decisión final. El rol de FONASA. FONASA no tiene ninguna atribución ni responsabilidad en la elaboración del decreto GES y por ende no tiene responsabilidad administrativa en los errores que éste tenga o pudiera tener. FONASA colabora con el Ministerio de Salud en la determinación de aranceles de referencia para las canastas que envía la Secretaría Técnica del Auge para ser costeadas. Estas canastas que son enviadas incluyen para cada problema de salud las prestaciones específicas y su periodicidad. Quisiera, antes de pasar a analizar en detalle el decreto GES 2013, quiero mostrar una diapositiva con respecto a la prima universal anual, porque yo creo que es bastante interesante verla. La prima universal anual lo que muestra los decretos entre julio y 2005, 2006, 2007, 2010, 2013 y 2016. En la primera fila se muestra la prima que es de cada año, que está básicamente en pesos. Luego se muestra la prima promedio por problema de salud, es decir, cuánto es lo que uno tiene de prima en promedio por problema de salud. Y lo que se ve fundamentalmente es que hay un aumento de esta prima hasta alrededor del 2010 y del 2010 hacia abajo se disminuye esta prima. Luego tenemos el costo global público estimado en UEFs. Este es el costo y luego el costo global público estimado para cada año. Esta es una estimación que hicimos nosotros en FONASA, que lo que hace es que estima el valor de la prima por el número de beneficiarios del sistema público. Y lo que yo quería mostrar acá es que cuando uno ocupa en el fondo esta prima y asume todos los usuarios FONASA, lo que tenemos de manera, yo diría, constante, es que hay un subpresupuesto otorgado para los decretos GES en relación al costo global público que uno pudiera calcular en base a la prima. Y eso a mí me pareció que era interesante mostrarlo porque de alguna manera recoge la idea de que efectivamente tenemos un tema también de financiamiento global que es bastante más estructural que los problemas específicos que estamos teniendo con respecto a los decretos. Decreto GES 2013. Y aquí vamos a tratar de explicar qué es lo que ocurrió en el decreto GES 2013. Lo primero, mostrarles que el presupuesto para otorgar las garantías explícitas de salud del decreto 2013, básicamente en este decreto se incorporaron 11 problemas de salud. Cáncer colorectal en personas de 15 años, cáncer de ovario epitelial, cáncer vesical, osteosarcoma, tratamiento quirúrgico de la lesión en la válvula aórtica, trastorno bipolar en personas de 15 años y más, hipotiroidismo en personas de 15 años y más, tratamiento hipoacusia moderada, lupus eritematoso sistémico, tratamiento quirúrgico de lesión en la válvula mitral y erradicación del Helicobacter pylori. Además, se incorporan mejoras en los 69 problemas de salud ya garantizados, por ejemplo, en la etapa en la insuficiencia renal 4 y 5, se garantiza la instalación del catéter peritoneal, entre otros. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Y aquí empezamos a ver qué es lo que ocurrió en el decreto GES. Bueno, lo primero que ocurrió es que la metodología histórica para calcular cuánto es el arancel que tiene que ver con el decreto es calcular en base al arancel PPB más 30%. Esto es el que se ha usado históricamente como estructura de costos, ajustándolo en un 30%, y este 30% tiene que ver con un ajuste que está relacionado a 20% de costo de capital
y 10% de utilidades, dado que el decreto GES para el arancel referencial tiene que incorporar los valores públicos y privados. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? Yo hice una especie de zoom de una diapositiva que había sido presentada previamente por el subsecretario de Salud para mostrar lo que ocurrió. Y aquí hay un ejemplo que son todas las cirugías de cardiopatía congénita, y dentro de esos marqué fundamentalmente la cirugía mayor, tanto mayor y menor. Cuando uno mira el PPV 2007, el costo era 3.466.000, y cuando uno mira el arancel del decreto GES 2007, el costo es PPV 2007 más 30%, que corresponde a las utilidades, que está mostrado el ejemplo al lado, dice PPV 2007 más infractor, la cifra es la misma. Cuando uno mira el PPV 2010, la cifra es 4.029, el arancel decreto 2010 son 5.200.000, que es igual al PPV 2010 más infractor 30%. Cuando uno mira el PPV 2013, se da cuenta que aquí hubo un salto muy importante entre el PPV 2010 y el 2013 de 4.029.000 a 8.900.000, es decir, casi dobla. Y el arancel del decreto, que debería haber correspondido, si es que uno hubiera aplicado PPV más 30, era 11.606.000. Sin embargo, lo que se aplicó, el arancel que se decretó, fue 5.700.000, es decir, casi la mitad. Esto ocurrió en varios casos y básicamente nos llevó a preguntarnos qué es lo que había ocurrido. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, básicamente lo que ocurrió, y esto es lo que les quería mostrar, que yo diría que es una novedad, es que el año 2012 hubo un aumento muy importante del PPV, tanto auge como no auge. Y este aumento del arancel PPV se hizo sin un aumento real del presupuesto, sino que se hizo cambiando fundamentalmente las fuentes de financiamiento desde el PPI al PPV. Y de hecho, el 20% del PPI se traspasó a PPV. ¿Cuál es el efecto neto de esto? El efecto neto es que al no haber un aumento del presupuesto, lo que ocurre es que el PPI, que es donde están la remuneración, todos los gastos fijos, quedó con mucho menor presupuesto. El PPV quedó con mayor presupuesto y la respuesta de los servicios fue a focalizarse en hacer cosas PPV, y además hubo un tema de sobreproducción con un PPI menor para efectivamente cumplir esto. Por lo tanto, uno puede inferir que lo que probablemente ocurrió es que aquí hubo un aumento importante de compras. Yo estoy mostrando lo que tenemos, no tengo... entonces, sin conversaciones, sin interrupciones, por favor. Eso es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pero es que la segunda parte de esto, entonces se aumentó el PPV, no se aumentó el presupuesto, quedó el PPV más corto. Y cuando llegaba al momento de hacer el decreto auge, no existían los recursos financieros, porque si se hacía el decreto auge en base a el PPV más 30, no alcanzaba la prima y por lo tanto no se podían subir más problemas de salud. Entonces lo que se optó fue fundamentalmente hacerlo de otra manera. Esto está tomado específicamente de un estudio del Ministerio de Hacienda, en que en la página 26 dice que en 2012 este sector MAI, que agrega PPV y PPI, registró un cambio de composición. Hasta el 2011 el gasto PPI representaba el 58% del total del gasto MAE, mientras que el PPV correspondía al 42% restante. Sin embargo, en 2012 el gasto PPI registró una disminución importante, menos de 20%, mientras que el PPV registró un aumento considerable, 54%. Entonces, en resumen,
El año 2013, primero, no se utilizó la metodología correcta. Segundo, para la determinación del arancel de referencia se utilizó, y esto es lo que miramos, el valor de las canastas del arancel 2010 más 9% reajuste parejo. Si uno mira parejo es, todo es valor 2010 más 9% reajuste, no reflejando el aumento del PPB y el aumento del arancel PPB en 2012 a expensas de PPI sin aumento real presupuestario, implicó que en la práctica no se pudo mantener la regla de cálculo, llevando el efecto concreto a menores ingresos globales por copago auge que debió haberse cobrado. Además, se realizaron cambios en las periodicidades para disminuir aún más artificialmente el copago, porque se cambió, por ejemplo, en aranceles anuales que tenían 3 prestaciones para el año a mensual 12 prestaciones, y si bien es cierto en teoría el copago disminuiría porque la prestación se cobra mensual, en teoría ese copago se debería recuperar. Pero, y esto a mi juicio es lo más complejo, para todos estos cambios se cambió solo el decreto, el documento decreto. No se cambiaron las bases de datos, ni los sistemas informáticos SIGES, ni la asignación al sector público. Entonces, ¿cuál fue el impacto en FONASA y sus beneficiarios de esto? Y aquí vamos a discutir los impactos. Primero, se realizaron cambios en periodicidades a nivel de decreto GES. La inconsistencia entre el arancel de copagos y el sistema de registro SIGES llevó a una menor recaudación de copagos. Ahí hay un ejemplo. Tenemos la periodicidad por control de 12, el 20% de copago significaría 2.220 millones. El copago anual a cobrar, sin embargo, debió haber sido 6.660, etcétera. Estas periodicidades se hizo, como dije, estos cambios sin cambiar el sistema SIGES. El anterior es. Y la justificación fue, si ustedes se fijan, en ese año se pidió 169.500 en 2012 de expansión para el SIGES, sin embargo se otorgaron 49.599.000. Y eso, la justificación para eso era para parametrizar los 11 nuevos problemas de salud que se incorporan al acceso a garantía, realizar la modificación a los 69 problemas de salud vigentes y incorporar algunas funcionalidades adicionales para mejorar la administración de usuario y la gestión de facturación. Esto no se hizo nunca. Lo único que se hizo fue incorporar los 11 nuevos problemas. No se cambió la parametrización de ninguna de las periodicidades. ¿Por qué insisto en esto? Porque para entregar las plata a los servicios de salud uno ocupa el SIGES. Por lo tanto, en la práctica significó que los servicios de salud siguieron operando como siempre y las platas, por lo tanto, que se entregaron, que tenían que ver con una parametrización distinta, nunca tuvieron un registro de que las cosas hubieran ocurrido. Estos fueron todos los cambios. Los voy a mostrar, ustedes tienen la presentación, por lo tanto no lo voy a mostrar completo, pero como ustedes ven son múltiples cambios que se fueron generando en cada uno de los casos. Hubieron cambios de control a mensual de todos estos problemas que están ahí y hubieron cambios de periodicidad por control a tratamiento completo de todos esos problemas que están ahí. Y el efecto neto de los cambios de periodicidad son los siguientes. En primer lugar, hay un efecto neto de 1.200 millones por menor copagos cobrados, dado que los copagos fueron subvalorados porque se utilizó una metodología que subvaloraba los copagos. Pero además, el sistema SIGES no implementó los cambios en periodicidades
y eso significa que se traspasaron al menos, y estoy siendo súper conservadora, asumiendo solo un 10% promedio de copago, al menos se traspasaron recursos sin registro en el SIGES por 12.000 millones al sistema en su conjunto. Pero además hubo un problema directo de cobro de copagos a cobrar por FONASA. La estimación de copagos a cobrar según el arancel referencial del decreto 2013 publicado debió haber sido 9.149.000 millones de pesos. Sin embargo, la estimación de copagos, si se hubiera aplicado la metodología correcta, era de 11.000 millones de pesos. Por lo tanto, hubo un efecto neto de menor recaudación de copagos de 2.000 millones de pesos. Entonces, en resumen, tenemos un perjuicio FONASA por cambio de metodología de periodicidad, por cambio de metodología del arancel de 2.000 millones por menor copagos cobrados, por cambio de periodicidad de 1.200 millones por menor copagos cobrados, total 3.000 millones 200. Más los perjuicios por no cambio SIGES, se transfirieron recursos a los servicios de salud para todas aquellas que cambiaron periodicidad sin refrendación en el sistema SIGES de que estas prestaciones efectivamente se efectuaron, monto estimado 12.000 millones de pesos. Para los beneficiarios del plan, para los beneficiarios FONASA, este es el efecto neto. Primero, que esos copagos que no se cobraron podrían haber sido utilizados como fuente de financiamiento del sector salud para financiar mejoras en la atención GES. Y respecto al sistema ISAPRE, hay también impacto en menor recaudación de copagos, dado que el arancel es el mismo para FONASA y ISAPRE, pero el sistema ISAPRE tiene la posibilidad de compensar mediante alza de valor de su prima GES y o de la prima por plan complementario de salud. Por lo tanto, el efecto neto no fue en el sistema ISAPRE, sino que fue en el sistema usuarios ISAPRE por aumento de sus primas y de sus seguros complementarios. Vamos al decreto GES 2016 ahora. El decreto GES 2016, lo que ocurre es que utilizamos la metodología correcta tomando como base el arancel PPB más 30%. Y en la publicación se calculó el arancel de acuerdo a las bases de datos enviadas y las periodicidades por la Secretaría Técnica AUGE. Y esto tuvo dos consecuencias. La primera consecuencia, la corrección del arancel referencial de copago, lo que revierte la distorsión provocada por el arancel de referencia del 2013, en donde los copagos no reflejan los costos de provisión del sistema y por lo tanto aumentan los copagos. Y en segundo lugar, hay discordancia en algunos cálculos que fueron generados en base a las periodicidades que venían en las bases de datos en las canastas 2010. Esas bases de datos no fueron corregidas en el 2013 para reflejar esos cambios en las periodicidades y tampoco fueron corregidas cuando llegaron a que nosotros lo calculáramos. Esa es la razón por la cual la ministra ordena instruir un sumario sanitario, porque independientemente que las bases tenían errores, esos errores no fueron detectados a tiempo y llevó a que efectivamente hubieran algunos errores en el decreto que fue publicado en marzo. Entonces, el decreto 21 del 2016, que es el que acabamos de publicar, lo que hace es que corrige las inconsistencias detectadas en el decreto 3. Y este decreto entró en vigencia, tal como habíamos dicho, el 1 del 7 del 2016. Este decreto 2016 no genera ningún perjuicio fiscal para FONASA ni sus beneficiarios, dado que estas inconsistencias se detectaron, se hizo un decreto rectificatorio y su entrada en vigencia fue tal como se había acordado el 1 de julio del 2016. Adicionalmente, y antes de pasar acá, les quiero contar, porque esto es algo que también es importante, que FONASA, cuando recibió todos sus sistemas legados que se llaman, incluyendo el SIGES,
con un dictamen de Contraloría de que había que cambiar la forma de licitación a las empresas de trato directo a licitación. Nosotros nos encontramos con un problema muy importante en nuestro sistema informático que nos llevó a desahuciar la empresa que había sido contratada para hacer el cambio del sistema informático en la administración anterior, querellarnos contra ellos, y en esa querella es parte del Consejo de Defensa del Estado, y hacernos cargo de rediseñar todo el sistema informático del FONASA. Como parte de este rediseño, nosotros nos hicimos cargo de todos nuestros sistemas legados, incluyendo el SIGES. Tomamos control. Y del SIGES acabamos de tomar control y, de hecho, por primera vez históricamente, el SIGES tiene todos los cambios del decreto al día, y en el momento en que entró en vigencia el decreto, el 30 de junio, a las 4 de la mañana del día 1 de julio, FONASA entregó en producción el decreto SIGES con todos los cambios. Además de hacernos cargo, eso significa un ahorro de recursos de alrededor de 6.000 unidades de fomento al mes, que se pagaban a proveedores externos informáticos para hacer todos estos cambios. El decreto número 3 y 21 básicamente muestra los siguientes problemas, que son los problemas que se están mejorando. Se está mejorando enfermedad renal crónica etapa 4 y 5, nefrectomía cadáver y otras cosas que no están incorporadas. Se está mejorando cáncer gástrico, algunas cosas que tampoco están incorporadas, cáncer de próstata en personas de 15 años y más, alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado, hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro, artritis idiopática juvenil, cáncer colorectal, trastorno bipolar y tratamiento de hipoacusia moderada en personas de menores de 4 años. Y evidentemente, si ustedes siguen con atención la presentación que hemos hecho, se darán cuenta que era absolutamente inviable plantear el poder aumentar en este decreto el número de patologías, dado los recursos reales que tenemos en términos de la prima. Eso por ahora, tengo algunas adicionales por si hay preguntas, Presidenta. Okay. Muchas gracias, doctora Vega. Vamos a ofrecer la palabra a los señores diputados si es que quieren hacer consultas. Doctor Castro, primer inscrito. ¿Alguien más? Saludar a la directora de FONASA, su excelente presentación, directora, muy clara, casi vertiginosa, porque quisiera que nos dieran un poquito de espacio para digerir, porque usted ha entregado un cúmulo de antecedentes bastante importantes. Preguntarle primero, ¿en qué momento la dirección de FONASA del periodo anterior establece, fundamenta y comunica este cambio de metodología que aparece para el decreto 2013? ¿Cuál es la circunstancia que rodea y el fundamento que se entregó, se explicó o se hizo ver para que se hiciera un cambio tan drástico de esa naturaleza? Porque quiero decirle que quienes venimos de hace algunos años en la Comisión de Salud de la Cámara y nos tocó vivir ese periodo del decreto 2013, nosotros nunca supimos, ni se nos informó, al menos al Poder Legislativo, y yo recuerdo en esa época el exdirector de FONASA siempre concurría y tenía un rol activo de comunicación y diálogo con la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud. Nunca nosotros al menos supimos de este cambio de metodología para agregar esas 11 nuevas patologías, sino que nos quedábamos con la buena nueva de las 11 nuevas patologías, pero no respecto a lo que ahora aparece como un cambio que afectó en más de 3.000 millones de pesos, por lo menos, al sistema. 1. 2. ¿Qué opinión tuvo el Consejo Consultivo del AUGE? Instancia que revisa, que tiene una composición establecida por ley, que tiene facultades establecidas por ley, que es el Ministerio quien le presenta el nuevo decreto, que lo observa, que tiene que darle un punto de vista. ¿Tuvo conocimiento el Consejo Consultivo del GES de este cambio financiero en la aplicación de ese decreto? Y 3, preguntarle derechamente, directora, si aquí en la administración pública dineros marcados con un propósito determinado
y con la mejor buena intención son llevados a otro ítem, en este caso, dineros que son de las prestaciones institucionales, marcados para las prestaciones PPI, son llevados sin decreto o legalidad que lo respalde, que lo diga, a la modalidad PPD. Eso, por eso yo me atreví a decirlo, eso se llama en la administración pública malversación de fondos públicos, aunque uno lo quiera colocar con la mejor buena fe y eso tenga distintas, pero tiene un nombre, porque es un cambio de ítem financiero de dineros marcados en un sentido que se traspasan a otro sentido y a otro propósito. Entonces, no es que yo me quiera atar a esa frase o a esa palabra, pero sí quiero entender cuál es desde hoy ustedes, nueva administración, revisados todos antecedentes, 3.000 millones de pesos más copagos, entendiendo que estábamos todos por la eficiencia en el cobro de los copagos. Si había algo en que FONASA ha sido riguroso, es en no dejar de hacer la pega de cobrar a los que tienen que pagar un copago. Y aquí se dejaron de cobrar más de 1.200 millones de pesos. ¿Qué explicación, qué fundamentación usted ve, directora, hoy de los hechos ocurridos respecto a esta grave situación que hasta el día de hoy se nos arrastra producto de este decreto GES 2013 con esta grave anomalía de fondo? Diputada Rubilar, vamos a acumular las palabras, vamos a hacer una sesión de 3. Hasta ahora yo me voy a dar en tercer lugar la palabra y luego abrimos una nueva sesión de preguntas. Diputada Rubilar. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio saludar a la directora y a su equipo. Yo la verdad es que quisiera que en esta presentación de FONASA ojalá podamos dividir las cosas. Porque una cosa es la tesis que plantea el Ejecutivo al respecto de los problemas del decreto 2013, que tendremos que dilucidar, y otros son los errores del 2016. Y yo creo que no hacer esa diferencia es solamente confundir. Aquí el decreto 2016 tiene errores claros en materia de que no se dieron cuenta en la periodicidad. Y eso hay que dejarlo establecido, eso es un tema de este decreto, que no tiene nada que ver con el decreto 2013. Entonces, como vamos a tener que establecer responsabilidades, presidenta, yo primero quiero dejar en claro que vamos a analizar el 2013, que puede tener problemas y que tenemos que revisarlo, pero el 2016 tiene errores. Y a mí me gustaría que se refiriera a los errores del 2016. ¿Quién tiene, por su intermedio, presidenta, responsabilidad en los errores del decreto 2016 que, dicho por el mismo subsecretario en esta comisión, en una comisión, en esta misma sala, se dieron cuenta solamente cuando las agrupaciones de pacientes le hicieron llegar un comentario de que había errores y estaban copagando en una cantidad importante? Eso es lo primero. Entonces, mi primera pregunta es, ¿quiénes son entonces, dado que usted en su presentación, directora, por su intermedio, presidenta, dice que FONASA no tiene nada que ver? Entonces, ¿quiénes son los responsables del error del decreto 2016? Al respecto de la afirmación, presidenta, de que esta suerte de aumento de las 11 patologías tuvo que hacerse una modificación porque se pasaba el monto de lo que era el costo de las UF y por tanto había que buscarle una fórmula, que algo así entendí que usted expresó. A mí me gustaría entender, porque en el informe de costo, en el estudio de costos que se tiene que hacer cada vez que existe un aumento de las patologías auge, la estimación de costo del 2013 dice 3,72 UF. Es decir, no estaba fuera de lo que era la prima auge. Entonces yo necesito que me explique cómo un estudio que es independiente, que no lo hace el Ministerio, sino que lo encarga, dice un monto que sí se cubre con la prima y hoy día decimos de que en realidad estaba desfinanciado. Es decir, este estudio estaba mal. O sea, a mí me gustaría que se refiriera también, por su intermedio, presidenta, a este estudio. Quisiera preguntarle, por su intermedio también, presidenta, al respecto del tema de los no copagos. Un medio de comunicación publicó de que FONASA está efectivamente recaudando un 59% menos en los últimos 4 años. Entonces, a mí me gustaría, porque yo entiendo que usted se refiere a que esto es culpa del decreto anterior. Entonces, a mí me gustaría que usted efectivamente eso lo diga extremadamente claro, de que esto no es un problema de gestión de FONASA, que esto es un problema solamente de que estuvo mal calculado y que estos 2.000 millones que usted se refiere, por su intermedio, presidenta, son la causa de que estén recaudando menos. Yo quiero que eso lo deje claramente establecido y que no es un problema de recaudación
de FONASA, como efectivamente se puede decir. Y lo último, Presidenta, quisiera leer, si es posible, una entrevista a Pedro Croco. Le cuento que Pedro Croco, en el titular de su entrevista, ustedes recordarán todos aquí, él estaba a cargo del área del ministerio y fue el que se fue del ministerio cuando se cometió este decreto, el error de este decreto. Dice, titular, FONASA actuó en forma negligente. Ese es el titular de la entrevista del doctor Pedro Croco. Y el doctor Pedro Croco dice, las protecciones financieras, que son cajitas del decreto por donde cada problema de salud, dice, este es el valor y este es el copago, las envía FONASA. Acá se hizo un acto de fe de que todo iba ok porque ellos lo habían hecho siempre. Nunca hubo una diferencia porque te mandan el decreto, las cajitas y tú las pegas y eso se hizo. Pero ahí quedó el problema, porque hubo errores en que básicamente FONASA se había equivocado y en vez de colocar los valores mensuales, colocó los valores anuales, no para todos, sino para algunas líneas. Aquí se equivocó la persona que manejó el Excel sin duda alguna y ahí empieza el tema. Después dice, cuando sale el decreto yo era subsecretario subrogante y firmo ese decreto y hago un acto de fe respecto de que el trabajo técnico estaba bien hecho. FONASA no firma el decreto porque no es el responsable último, pero colabora en el proceso. Y posteriormente él agrega, FONASA tuvo la ceguera de actuar de forma muy mecánica. Era cosa de ver un decreto y compararlo con otro y te dabas cuenta de forma inmediata. Y termina diciendo, FONASA actuó en forma negligente. Entonces explíquenos, porque usted dice que FONASA no tiene nada que ver y acá el señor que fue sacado del Ministerio de Salud por supuestamente una responsabilidad, lo cual yo creo que es, como él muy bien dice aquí en su misma entrevista, el hilo se cortó por lo más delgado, efectivamente dice que la responsabilidad es de FONASA. Entonces aclárenos, que es el mismo gobierno. Gracias, Presidente. Voy a darme la palabra yo para hacer las últimas preguntas y terminar esta ronda. En alguna de las diapositivas, al principio, usted establece que el Ministerio de Hacienda es el que fija los recursos disponibles y eso está en la primera etapa. ¿Cómo o bajo qué parámetros el Ministerio de Hacienda fija estos recursos disponibles? ¿Lo hace en base a un histórico más un porcentaje o lo hace en relación al 1% del IVA que en el año 2002-2003 se estableció que iba a ser la fuente de financiamiento de los programas Auge y que fue por una mayor recaudación a propósito del impuesto del tabaco y del alcohol? Yo quisiera saber si Hacienda tiene esos parámetros para hacer ese cálculo o no. Lo segundo, en alguna de las diapositivas aparece como rol de la Subsecretaría de Salud Pública el hacer una especie de resumen del final, pero me da la impresión de que es como recopilar los decretos y ser como la fuente o los bases de datos. Ya, es como el depositario, pero no es un rol ejecutivo en ninguna... Luego, en la diapositiva número 15, hay un aumento de 11 problemas, que es lo que se hizo en el año 2013. Algunos son quirúrgicos, de resolución quirúrgica, y algunos bastante caros. Hay otros que son de tratamientos farmacológicos, de patologías que nunca habían estado cubiertas desde el punto de vista de la farmacología. Entonces, uno asume que ahí debería haber habido un incremento de los costos. ¿Cómo es posible? Y yo creo que tiene relación también con las preguntas que se han hecho antes, que se aumenten las patologías a cubrir y, sin embargo, no se aumente los costos asociados y sin mayores recursos. En la diapositiva 16, cuando usted habla de la metodología correcta, habla del 30%. ¿De dónde sale ese 30%? ¿Por qué es 30% y no es otra cosa? ¿Cuál es el fundamento de que en el gobierno pasado se haya usado un 9%? Por último, quisiera saber si este desarrollo informático del que usted nos ha dado buenas noticias es un desarrollo interno o es una consultoría o es una compra de servicios que resume varios proveedores anteriores. Eso es
Todo, gracias. ¿Lo dejamos para la segunda ronda, diputado Cast? ¿Sí? Diputado Cast. Es reforzar nomás. Lo que pasa es que en la presentación que nos hace la directora hay más referencia al 2013 que al 2016. Y la convocatoria a esta comisión es más del 2016 que el 2013. Entonces, esto es como el mundo al revés. Yo quiero que usted nos responda por su gestión, más que por la otra. La excitación a esto dice, mire, 1, 2, 3 párrafos respecto al 2013. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 20 del 2016. Entonces, a mí me gustaría que nos hicieran una presentación un poquito más actualizada que esta, donde hay más referencia al 2013 que al 2016. Yo no tengo problema en que usted analice los errores del pasado, pero yo quiero que FONASA se haga cargo de los errores propios, que es lo que menciona también la diputada Rubilar. Entonces, me gustaría, Presidenta, que solicitáramos una nueva presentación de FONASA más enfocada a la función de la actual gestión de FONASA. Gracias, Presidenta. Diputado, el mandato está en la carpeta y el mandato se refiere a ambos decretos. Por lo tanto, vamos a pedirle a la directora que se refiera a los errores, cosa que ya se preguntó del decreto del 2016. Pero yo entiendo que una de las cosas que dijo al principio la directora es que gran parte de los errores del 2016 se basan en los errores del 2013 y ese es el nexo que ella hace. A ver, yo no estoy... A ver, sin interrumpir, yo estoy llamando al orden, por favor. A ver. Diputada Rubilar, no me interrumpa, por favor. Estoy hablando. ¿Me deja hablar? Yo estoy hablando de lo que dijo la expositora en su primera intervención cuando ustedes no habían llegado. Y por lo tanto, si han escuchado la mitad de la exposición, tampoco pueden asumir otras cosas. No estoy exponiendo ni nada. Vamos a dejar que la expositora responda a esto y vamos a dejar el resto de las preguntas para después. Diputado Osbun. Entiendo, Presidenta, que usted a lo mejor sea nueva, pero ¿sabe lo que pasa? Que aquí el Ejecutivo no necesita abogado y menos de parlamentario, y si hay un presidente de una comisión, está velando por el accionar de la comisión investigadora y no necesariamente para cuidarle los intereses al Ejecutivo o en este caso a las personas que puedan ser responsables. Yo estoy constatando hechos solamente. Acá está el oficio. Yo les pediría que vieran la citación de la invitada y doctor Castro. Sí, solamente llamar a la tranquilidad para que podamos desempeñar. Vamos a investigarlo todo. Si aquí no vamos a ver por partes, ni por pedazos, ni nadie va a hacer una defensa corporativa de nadie. Yo le pido también a mis colegas de oposición que hagan que venga don Michael Uriarte, pues, que era el director, o Mikel Uriarte, no sé cómo se... Que diga que venga y que además devuelva la plata de la función crítica que no ha devuelto todavía después que era director de FONASA y concejal a la vez. Eso era parte de otro reglamento. ¿Ya? Pero que venga para acá. Diputado Castro, orden, por favor. Sí. A ver. Quiero saber si son más puntos de reglamento, si no dejamos... Punto de reglamento, diputada Rubio. Presidenta, yo no tengo problema que pregunten lo que quiera. Si la directora expone una parte, yo le voy a decir de que tiene que exponer la otra. O sea, yo no tengo drama en eso. Yo lo único que le pido, Presidenta, a usted es que usted nos diga lo que la directora dijo tal cosa, porque usted es la presidenta. Y usted no puede ser la vocera de la directora de FONASA. Yo se lo digo con mucho respeto, Presidenta. La directora se puede defender perfectamente, levanta su dedo, interviene y yo sé que ella lo va a hacer. Pero usted decir, la directora dijo tal cosa, perdóname, Presidenta, eso... O sea, no nos veamos la suerte. Todos sabemos que usted es de gobierno y nos da pocas garantías si usted efectivamente se convierte en vocera de las personas que vengan aquí a representar al gobierno. Entonces yo lo único que le pido es eso, nada más. Si ella contesta, si no contesta, ese efectivamente diputada, son las reglas vamos a del juego. dejar que la directora de FONASA responda a todas las preguntas que se le han hecho. Adelante, doctora Vega. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Con respecto a las preguntas del diputado Castro, ¿en qué momento el director anterior de FONASA establece fundamento y conveniencia del cambio de la metodología? Nosotros en la institución no tenemos ningún antecedente de que haya quedado algún registro de ese cambio de metodología o las razones por las cuales se hizo.
Por lo tanto, no le puedo contestar a su pregunta. ¿Tenemos alguna información informal de cómo se habría hecho el proceso? Pero nada que tenga que ver fundamentalmente con la institución, con FONASA. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es la opinión del Consejo Consultivo respecto a este cambio desde el PPI al PPB? Desafortunadamente yo no la puedo contestar, creo que una pregunta hacer al Consejo Consultivo de la época, porque a ver primero si fueron informados y segundo, cuál fue su recomendación al respecto. Pero ahí... El cuaderno separado, presidente. Secretario, por favor, abrir un cuaderno separado. Eso con respecto a las preguntas. Con respecto a las preguntas de la diputada Rubilar. La diputada Rubilar pregunta específicamente sobre el decreto 2016 y el decreto 2016. Aquí están la respuesta, a mi juicio. Hay dos temas. Primero, que el 2016 utiliza la metodología correcta tomando como base arancel PPB más 30. Y segundo, que en la publicación del decreto de marzo se calcule el arancel de acuerdo a las periodicidades enviadas por la Secretaría Técnica AUGE. Esto tuvo dos consecuencias. Una primera consecuencia que fue la corrección del arancel referencial de copagos, que era un error del decreto anterior, y una segunda consecuencia que efectivamente es un error de este decreto, en que hay discordancias en algunos cálculos que fueron generados en base a periodicidades de canastas de bases de datos 2010, no corregidas en las bases de datos 2013, que fueron las que fueron enviadas a FONASA para hacer el cálculo. Respecto, y esto se conecta con la pregunta que usted me hizo respecto a la publicación del doctor Croco. Yo lo que le puedo decir al respecto es que FONASA como institución se rige por las leyes y no por las opiniones de las personas. Y lo que yo le puedo decir es que FONASA, desde el punto de vista legal, por una parte, cumplió todos los roles que le corresponden. Y desde el punto de vista de apoyo al Ministerio de Salud, tengo que decir fehacientemente que nosotros recibimos las canastas con las periodicidades desde el Ministerio de Salud y con esas canastas hicimos el cálculo, uno. Y dos, tengo que decir también fehacientemente que existe, nosotros nos enteramos de la publicación del decreto por la prensa y de hecho al día siguiente de la publicación del decreto por la prensa, la encargada de FONASA mandó inmediatamente a decir, y eso está refrendado y con documentos de los errores que habíamos encontrado en el decreto, exactamente el día siguiente. Por lo tanto, FONASA, y quiero reiterar, no tiene ninguna responsabilidad en los errores que pueda haber tenido este decreto. Eso tendrá que determinarlo el sumario o la comisión por mi intermedio, investigadora. Directora, diputado Macaya y después diputado Asbun. Es que voy a reforzar una pregunta que no ha sido contestada, que la hizo la diputada Rubilar. Y a mí me llama la atención el enfoque también que tomó esta comisión y la presentación que hizo la directora FONASA, particularmente en el decreto del 2013, porque dentro de las consecuencias que tuvo el decreto que se publicó en marzo de este año, usted asume dos consecuencias principales. Una, que se corrige el arancel de referencia de copago. Y respecto a ese tema en particular, porque lo otro tiene que ver con la discordancia con los cálculos que fueron generados en base a periodicidades distintas. Eso es un error grave. O sea, ese es el error más grave de que al final podría haber generado una situación de pagos muchísimo mayores para los usuarios del sistema de garantías explícitas. Pero en lo que dice en relación con la corrección del arancel referencial de copago, ¿cómo se sustenta esto? Con la otra pregunta que le hizo la diputada Rubilar, que tiene que ver con la disminución de la recaudación. No se ha hecho cargo de ese punto en particular. O sea, ¿qué es lo que solamente termina enseguida, directora, que lo voy a contestar. Pero, ¿cómo tuvimos que corregir el arancel referencial de copago cuando
Cuando hoy día la evidencia nos indica que del 2012 al 2016, o al 2015 más bien, que es el periodo de comparación, hay una diferencia casi del 60% en la recaudación que tiene FONASA producto del tema. Muchas gracias, diputado. Diputado Fun. Gracias, presidente. La verdad que en todas las comisiones investigadoras en las que hemos estado, siempre todos los funcionarios nos responden que se han enterado por la prensa. Yo creo que, bueno, ya es normal y habitual que parece que todos funcionarios de este gobierno se tienen que enterar por la prensa, desde la Presidenta de la República hacia abajo, lo que hace de las decisiones que se toman en su gobierno. Pero todavía me quedan dudas, porque por intermedio suyo la directora de FONASA dice que la institución no tiene ningún tipo de responsabilidad. Entonces, si la institución no tiene ningún tipo de responsabilidad, me imagino que ella sabe quién sí la tiene. Porque esta es una comisión investigadora donde ella tiene la obligación de responder. No es con evasiva. Ella tiene la obligación, de acuerdo a la ley, de respondernos las preguntas que nosotros le estamos haciendo. Y por lo tanto, una de las preguntas es, si FONASA no tiene responsabilidad, ¿quién la tiene? Si esto es muy fácil, si esto no es decir, mire, es que eso lo va a el sumario. No. Si aquí ella está delindando responsabilidad en tercero, tiene que decir con nombre y apellido quién son los responsables. Segundo, desestima los dichos del señor Croco y obviamente dice que obviamente las declaraciones de lo que ellos no van a responder, declaraciones en el fondo de un funcionario público, pero ese funcionario público tenía directa relación en el fondo con la información o con los antecedentes que ustedes entregaban. Por lo tanto, sí es importante que se haga cargo de los dichos del señor Croco. Y por eso nosotros esperamos que ella nos diga qué opinión tiene, qué le parecen las afirmaciones de este señor, si ella está de acuerdo, si no está de acuerdo, que nos diga el por qué. Y además, nos responda si usted como colaboradora de la gestión en salud supo o no los motivos del por qué fueron destituidos los dos funcionarios del Ministerio de Salud, o no supo nada, lo que me parecería bastante curioso, porque por aquí hay responsabilidades compartidas. Y lo digo en circunstancias que obviamente el jefe de división y la encargada o la secretaria ejecutiva obviamente fueron removidos de sus cargos por algo. Entonces me gustaría saber si ella tiene antecedentes el por qué fueron removidos y si obviamente la responsabilidad la están delindando en ello o en este caso específico FONASA va a asumir la propia. Y finalmente, en relación, así que habla un sumario, pero estas personas fueron removidas sus cargos. Por lo tanto, ¿qué sumario administrativo podemos hablar si estas personas ya no están? ¿Qué responsabilidad administrativa podemos encontrar en funcionarios que ya fueron despedidos o removidos? Ninguna. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a qué sumario se refiere? ¿Y qué responsabilidad administrativa se refiere? Porque hoy día está extinta porque los funcionarios no están. Entonces, me gustaría que también nos aclarara eso. Y finalmente, en relación al mismo tema, es muy fácil delindar la responsabilidad en tercero, y aquí hay una contradicción, porque dice que hay responsabilidades directas de FONASA en la elaboración del decreto el año 2013. Habla de que hubo errores, pero esos mismos errores que se replican o que son muy similares el 2016, no es responsabilidad de FONASA. Y esa contradicción también me gustaría que me la respondiera. Porque por un lado nos dice, sí, hay responsabilidad en el año 2013, hubo una responsabilidad de parte de la institución, pero en el 2016 se lavan las manos. O sea, obviamente también me parece bastante raro, por decirlo menos, que alguien nos señale a nosotros que no hay continuidad en las políticas públicas, sino que de la noche a la mañana las responsabilidades se extinguen y son de terceros. Cuando obviamente aquí existen decisiones que son similares, de características similares, pero obviamente donde una asume la responsabilidad la administración anterior, pero esta se lava las manos. Eso nomás, presidente. Diputado Torres, diputada Cariola. Disculpe, presidenta, por su intermedio. A mí me gustaría, si es posible, que me dejaran terminar de contestar las preguntas, porque varias de las preguntas que están haciendo son preguntas que me habían hecho antes que yo no he podido terminar de contestar.
Nos quedan solamente 20 minutos de funcionamiento, directora, y el tema es que hay pedidas algunas palabras, entonces yo preferiría que hicieran las preguntas brevemente y luego de eso la dejamos a usted hasta que se extinga la reunión. Pero les pediría a los colegas que hagan lo más breve posible. Diputado Torres. Sí, no, muy breve. Solo para entender un poco los pasos a seguir respecto a la presentación que hizo la directora de FONASA, por su intermedio le pregunto. Entiendo que el 2016 se asume la ocurrencia de un error, pero además se asume con la modificación de un decreto o del efecto que podría haber tenido este decreto con otro. Y por la puesta en vigencia a partir del 1 de julio, este nuevo decreto habría evitado que existiese un daño o un perjuicio fiscal. Eso es lo que entiendo de la presentación de la directora FONASA. Eventualmente, si a alguien no le gusta aquello, a lo mejor habrá que investigarlo más a fondo, pero entiendo que eso es lo que nos ha venido a plantear la directora hoy día. Y en segundo lugar, respecto del decreto 2013, al no asistir, obviamente, las autoridades de aquel entonces, a mí me gustaría que viéramos quién realmente estaba de director de FONASA durante la ocurrencia de este decreto, porque no sé si habrá sido el señor Miquel Uriarte u otro, para que pueda ser convocada esa persona. Sin embargo, aquí hay una información que a mi juicio es bien importante que nos ha entregado la directora de FONASA y que dice relación con un eventual detrimento del patrimonio fiscal, lo que me parece muy grave. Por lo tanto, la pregunta que yo voy a hacer es relacionada a cuáles son las acciones que FONASA o el Ministerio están pensando realizar toda vez que han considerado o encontrado un eventual detrimento del patrimonio fiscal producto de la mala elaboración de ese decreto, a diferencia de lo que se logró corregir con este otro. Gracias. Diputada Cariola. Sí, presidenta, yo no voy a hacer ninguna pregunta a nuestra invitada, creo que ya se han hecho todas las preguntas que nutren los elementos, pero quiero hacer una propuesta, me tengo que retirar un poquito antes, quiero hacer una propuesta para poder hacer solicitud a la Subsecretaría de Salud Pública de los expedientes específicos de la elaboración del decreto GES del 2013 y del 2016. Recordemos que en el artículo 3 del decreto 121 del año 2005 se le obliga al subsecretario de Salud Pública a elaborar un expediente foliado con todos los antecedentes de la elaboración del decreto. Yo creo que esos antecedentes, si los solicitamos para la comisión, podrían despejar en gran medida también parte de las preguntas que aquí se están haciendo en cuanto a las responsabilidades de quienes tuvieron que llevar adelante la elaboración de estos decretos. Así que solicitaría que se oficie con acuerdo de la comisión. Antes de su presidente. Sí. Sería solicitar a la Subsecretaría de Salud Pública los expedientes de elaboración de ambos decretos. Foliado. Perfecto. Sí, presidenta, me dice el diputado Macaya, estaríamos en condiciones de decir que está dispuesto a venir a esta comisión el exministro de Salud, Jaime Mañalich, el próximo lunes. Continuemos con nuestro programa, por favor. Diputado, sí, tomado el acuerdo. Diputado Alvarado. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la directora de FONASA. Yo quisiera que, teorizando, digamos, si nos podía hacer una proyección de lo que hubiese significado de mantener la continuidad del decreto del 2013 en el sistema público. Si no hubiese hecho esta observación, digamos, y haber mantenido ese mismo modelo, que bueno, antes venía el 30% más del PPP y después se cambió, ¿qué significaría para el país haber mantenido esa línea y no el cambio que no perjudicó a nadie, porque todavía al 1 de julio tenía tiempo de efectuar estos cambios, un periodo antes y un periodo después? ¿Qué habría significado mantener en esa continuidad de trabajo? Diputado Ragde. Gracias, presidenta. A ver, aquí se ha señalado, bueno, saludar por supuesto a la bienvenida, a pesar que nos habíamos saludado, pero que hay una dificultad que nace el año 2013 y todo esto se da a la luz pública cuando se dicta el nuevo decreto del año 2016. Eso es lo que se ha señalado acá. Yo quisiera saber, y que
y que las personas que cometieron ese error el año 2016 hoy día están sujetas a un sumario. Eso es lo que se indicó. El nuevo gobierno asumió el año 2014. No hay ninguna vía por la cual uno pudiera haber detectado a mitad de camino esa situación que ustedes están denunciando acá y que, según han señalado, ha provocado un perjuicio, porque tuvo que finalmente salir a luz pública el decreto del año 2016 para recién saber que había un problema que había nacido el año 2013. No hay ninguna vía institucionalmente o internamente para poder detectar alguna dificultad, porque no encuentro que tenga que realizarse un sumario para recién saber ahora las responsabilidades y los perjuicios que eventualmente puede ocasionarse, un tema que ustedes debieron haberlo detectado con mucha anterioridad. Antes de darle la palabra, a mí me gustaría conocer con más detalle el tema del SIGES, porque en alguna diapositiva usted manifestó que el presupuesto que se había pedido por parte del Ministerio, entiendo, para hacer los ajustes anuales del SIGES, entiendo que ese presupuesto es del 2013 y que no fue otorgado y que por eso no se habría realizado ese ajuste. En los años posteriores, ¿qué pasó con eso y qué pasa con el presupuesto SIGES este año? Eso. Diputada Rubilar. Consulta, gracias, presidenta. Con respecto a lo que dijo el diputado Ragner, yo solamente quisiera solicitar si la directora se puede referir a ese último punto, porque ella dice finalmente que los problemas del 2016 nuevamente son por el 2013, porque eso es lo que finalmente ella dice. Dice, los cambios de las periodicidades de las bases de datos de las canastas 2010 no corregidas en 2013, es decir, una vez más el problema del 2013 y por eso nos equivocamos este 2016, eso es lo que dice la directora en su diapositiva. Dice, no sé, entonces a mí me llama la atención porque cuando uno habla con las agrupaciones que se dieron cuenta de estos problemas, presidenta, con las cuales yo tengo contacto, una de ellas, por ejemplo, artritis reumatoide, ellos dicen de que el 2013 revisaron el tema de las periodicidades y efectivamente en algún momento se dieron cuenta y lo arreglaron con el gobierno anterior. Y les llama la atención de que de nuevo están teniendo problemas porque el del 2013 está bueno, porque lo trabajaron con ellos. Entonces, a mí me gustaría saber cómo durante el decreto, desde el 2013 hasta la fecha, con periodicidades malas, según lo que usted nos informa, ¿funcionó? ¿Cómo? O sea, los pacientes no se dieron cuenta de que los estaban embarrando durante 3 años. No, a mí me llama la atención, o sea, si usted dice que el 2013 el decreto estaba malo, porque el error de periodicidad del 2016 se debe a las canastas 2010, no corregida el 2013, ¿cómo puede ser entonces que los pacientes hayan tenido atenciones durante 3 años sin problema? Hay 10 minutos para la respuesta. Yo quisiera que prorrogáramos 5 minutos para después tomar acuerdo entre nosotros, que le damos 10 minutos a la directora. Les propongo prorrogar 5 minutos más la sesión. ¿Están de acuerdo? Sí. Solo para que termine. Ya. Le invitamos de nuevo. Ok. Gracias. Bueno, voy a seguir contestando las preguntas y agregando las que me dijeron. La diputada Rubilar, ambos decretos tienen errores. La diferencia es que uno tiene costo fiscal y el otro no, porque no alcanzó a entrar en vigencia, por lo tanto el costo es 0. Y los errores están ahí definidos. Le voy a aprovechar de contestar la misma pregunta. El efecto no fue en los pacientes, el efecto fue de que el sistema SIGE, al no estar efectivamente constatando probablemente en aquellas agrupaciones que eran más activas, el cambio en la periodicidad ocurrió, pero no tenemos registro de en cuánto ocurrió efectivamente ese cambio de periodicidad, porque lo que está en el SIGES es tal cual como estaba funcionando hasta ese momento. Si decía 3 en el año, 3 en el año. Por lo tanto, si es que hubo más, lo que se transfirió fundamentalmente, que tiene que ver a los servicios de salud, se transfirió porque los servicios de salud lo informaron, pero no hay garantía de que esa prestación efectivamente ocurrió. Con respecto al tema de, quiero referirme al tema de los copagos, porque yo creo que eso es súper importante. Efectivamente salió un artículo justo antes de
presentación. Aquí está el tema de los copagos. Esta es la recaudación anual de copagos GES desde el 2009 hasta el 2016, junio. Lo que ustedes observan ahí fundamentalmente es que nosotros cuando llegamos el 2014, tal como expliqué antes, nos tuvimos que querellar contra la empresa que estaba a cargo de todo el sistema informático y hacernos cargo nosotros de todos los sistemas informáticos de FONASA. Adexus. En la práctica lo que ocurrió es que nosotros el año 2014 no estuvimos en condiciones, y lo que se muestra fundamentalmente en el 2015, de recaudar por la vía de la recaudación directa. Y lo que hicimos fue recaudar por la vía de impuestos. Si usted se fija, el 2016, ya a junio, llevamos recaudado alrededor de 9.000 millones perdón, 900.000 millones. Déjeme mostrarle. Y la proyección, aquí está la proyección. Esto es del 1 del 2 del 2009 al 20 del 6 del 2016. Lo que se ha cobrado en ese periodo es 20.000 millones. Y de eso, lo que recauda históricamente el FONASA es no más del 27% de esos 20.000 millones, dado los mecanismos que tenemos para recaudar. Eso es lo histórico. Y cuando yo les mostré la diapositiva del cálculo de los copagos perdidos, para hacer ese cálculo nosotros asumimos la recaudación de 27% histórico. Es decir, no estamos asumiendo una recaudación mayor. Y lo otro que les quiero mostrar es esto, que es que al 20 el 20 de junio del 2016 nosotros ya hemos recuperado los niveles máximos históricos y esperamos que vamos a sobrepasar con creces de que a fin de año los niveles máximos históricos de recaudación, dado que el sistema ahora lo manejamos nosotros. Eso también está relacionado con una pregunta que me hizo la diputada Hernando, que tiene que ver con la evolución del SIGES. El SIGES efectivamente funcionó durante todo este tiempo con las periodicidades no corregidas. Las periodicidades fueron corregidas cuando nosotros hicimos la toma de control. Antes de eso no estaban corregidas. Y no solamente las periodicidades, sino que también habían errores en las canastas que tampoco estaban corregidas. De hecho, la Secretaría Técnica de Auge, que está ahora, trabaja Pamela, que está acá de representante, con Paola Pérez, que es la persona de FONASA, yo creo que llevan ya meses en que han estado corrigiendo uno por uno cada una de las cosas y con un equipo trabajando en paralelo con el SIGES. Con respecto a los parámetros que fijan los recursos disponibles, yo no tengo la información, diputada, de cómo Hacienda fija los recursos. La información que nosotros sabemos es que se fijan los recursos en base a la historia y que ese 1% del IVA, usted se recordará, nunca fue realmente marcado para que fuera auge, sino que entraba al presupuesto global y ya, por cierto, ya no existe, porque ahora ese se dejó de percibir. Con respecto a las preguntas del diputado Asbun, yo le puedo decir que FONASA no es responsable. Yo lo que le puedo decir, y que lo que mostramos claramente en las primeras diapositivas, es quiénes son los responsables para cada parte del proceso. Por lo tanto, la responsabilidad de liderar este proceso es una responsabilidad de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Y ustedes pueden mirar la ley, y ahí en la ley están claramente definidas cuáles son las responsabilidades de cada una. Las responsabilidades específicas al interior, nosotros no sabemos. Le recuerdo que al diputado que FONASA es una institución autónoma que tiene patrimonio propio y recursos propios, por lo tanto FONASA no es el Ministerio de Salud. Con respecto a la responsabilidad del arancel del decreto 2013 FONASA, la responsabilidad del arancel y cómo se define. La primera vez que se definió un decreto auge, se hizo un estudio en el cual se definió cuánto era el arancel que
permitía efectivamente financiar, y se vio que el arancel PPV estaba subvalorado en alrededor del 30% con respecto al costo promedio si uno tomaba el costo del sector público y privado, y que ese 30% correspondía a 20% que tenía que ver con mayor costo o mayor precio en el sector privado y un 10% que tenía que ver con las utilidades que uno esperaría. Y por lo tanto se definió que la metodología para poder definir el cálculo era 30% PPV del año más 30%. Y eso fue lo que se mantuvo históricamente siempre, con la excepción del año 2013. Y también con respecto a la pregunta del diputado Asbun, yo no estoy acá para deslindar responsabilidades, estoy acá para clarificar cuáles son las responsabilidades de FONASA y explicar adicionalmente cómo FONASA colabora con el Ministerio de Salud, en particular con la Subsecretaría de Salud Pública, cuando nos pide la colaboración. Con respecto a la otra pregunta, que es ¿por qué FONASA tuvo responsabilidad el 2013 y no el 2016? La responsabilidad que tuvo FONASA el 2013 es que hizo un cambio en el cálculo de la metodología sin efectivamente que dar registro o claridad de por qué se hizo ese cambio. Y la segunda responsabilidad que tiene FONASA el 2013 es que efectivamente hizo un cambio de recursos del PPI al PPV sin que hubiera un aumento global de los recursos. Esa responsabilidad es del 2013 y no es del 2016, porque nosotros revertimos ambas situaciones. Si usted mira el presupuesto, de hecho, se dará cuenta que tanto el año pasado como nosotros revertimos del PPV al PPI, porque habían cosas que se pusieron en el PPV, tales como, por ejemplo, las vigilancias de Chagas y otras cosas que evidentemente no son PPables, porque son bienes de salud pública. Y, por cierto, estoy disponible para que discutamos en extenso, diputada, todos estos cambios que efectivamente hemos ido revirtiendo en esta gestión. Gracias, directora. Y dado que quedan algunos minutos, me gustaría hacerle una pregunta al fiscal y de inmediato, diputada. A propósito de lo que se ha dicho aquí, es que hay un perjuicio fiscal, independientemente del momento en el que este haya ocurrido. Como FONASA o como ministerio, ¿cuál es la acción a seguir en relación a ese perjuicio fiscal? Diputada Rubilar. La idea es que es más de orden procedimental. Quizás se quiera que conteste el fiscal, pero tiene que ver con el invitado a la próxima sesión que queríamos proponer junto con la diputada Rubilar. Porque ya habían algunas pero en el propuestas de la semana pasada. Sí. Diputada Rubilar. Dejando las propuestas después, yo quisiera preguntar, porque ¿sabe lo que me preocupa de la presentación de la directora de FONASA? Es que en el análisis que se hace de la discusión del 2013-2016, finalmente lo que está pasando es que usted está validando el aumento del copago para la gente. Y eso a mí me parece tremendamente grave, porque cuando nosotros validamos el aumento del copago para la gente y el aumento de la prima, estamos validando que aumenten las ISAPRES sus cobros. Y esa cuestión a mí me parece grave. O sea, yo la verdad es que cuando uno revisa de que las PPV, reconocido por la directora, por su intermedio presidenta, aumentó en un 21% el valor, porque durante los últimos 10 años no había aumentado lo que era el costo del PPV, no se había actualizado. Aumentan un 21% para el decreto 2013. Y además querían que se le aumentara un 30% sobre ese 21%, el copago habría aumentado el año 2013 un 60% para las personas. Y lo que se nos está diciendo por su intermedio presidente aquí es que eso estaba bien y que uno tenía que aumentarle a las personas el 60% el copago de sus prestaciones. Eso es lo que nos está diciendo el gobierno hoy día. Y yo no puedo validar esa situación, menos con un informe de costos que decía que costaba 3,72 UF las 80 prestaciones. Entonces, a mí me parece grave, Presidenta, lo que está diciendo el gobierno, porque finalmente está validando el alza de las primas de la ISAPRES auge, está validando el aumento de costos. Eso es lo que nos está diciendo el gobierno hoy día. Y eso a mí me parece grave, porque eso no es real.
Eso es decir, ¿sabe qué? Tomamos una decisión de aumentar los costos, de permitirle a las ISAPRES que suman las primas y eso nosotros lo validamos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que había que tomar medidas muy diferentes, de no solamente decir, mire, hemos hecho siempre esto y aumentamos siempre el 30%, sino que ver realmente que no le afectara el bolsillo a la gente. Dejemos claras las cosas como son. Hoy día, validando esta tesis, que a mi juicio no tiene asidero, los únicos perjudicados son los pacientes con un aumento grave del copago. Esa es la realidad. Y como no quieren asumir que tomaron esa decisión, quieren echarle la culpa al gobierno anterior. La verdad es que hoy día, con el decreto del 1 de julio, la gente paga más. Esa es la verdad. Diputado Castro. Sí, yo creo que no nos pongamos a sacar conclusiones antes de tiempo. Aquí ya vemos varios médicos. Hagamos el diagnóstico antes de dar la receta. Y si vamos a hacer el diagnóstico, yo la escuché. Yo la escuché, diputada. Yo lo que digo acá es muy simple. Escuchemos cuál es el panorama de lo que está sucediendo. Porque si vamos en el eslabón final a decir, ¿por qué le cobran más a la gente? Yo tengo que decir, ¿cuál es el pecado original de eso? ¿Por qué no le cobraron en el 2013 a la gente más de 2.000 millones de menor copago? ¿Por qué? ¿Por qué para decir que había 11 enfermedades nuevas tuvieron que pasar plata de un lado para otro, vestir un santo y vendiendo otro, para decir que funcionaban las 11 enfermedades nuevas del 2013? Veamos entonces la enfermedad completa, pues. Yo prefiero mantener la calma, que escuchemos al ministro Mañalich la próxima semana, que entiendo que va a venir, escuchemos a otras autoridades y no adelantemos el juicio sobre lo que está haciendo la descripción del problema, que estamos en esa fase en este minuto. Primero el fiscal y después termina... Perdón. Sí, muchas. Una pregunta. No es procedimental, no es para tomar acuerdo. Es de reglamento. De reglamento, no, bien breve. Diputado Ragre. Si bien es cierto, si no vamos a estar haciendo y yendo a la misma argumentación que tiene el diputado Castro, si la idea no es venir a hacer argumentaciones nosotros y hacer conclusiones aquí, tampoco debería señalarse que categóricamente que aquí ha habido malversación de caudales públicos. Lógico. Señor fiscal. ¿Eso lo va a decir la justicia? Bueno, muchas gracias. Por favor, no tengan diálogo. Sí, efectivamente, en relación con su pregunta, como lo señaló la directora, el Ministerio ordenó un procedimiento disciplinario en donde se están recopilando los antecedentes y con los antecedentes que pueda aportar el FONASA se valorarán las acciones criminales que correspondan si es que existen hechos constitutivos de delito y que hay a su respecto alguna relación de causalidad con funcionarios o exfuncionarios de la administración pública, en donde se ejercerán oportunamente teniendo todos los antecedentes en la mano. Si el sumario termina sin responsables administrativos, ¿significa que el Estado se queda tranquilo y no hay demanda ni hay recuperación de esos recursos perdidos? No necesariamente, porque la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal corren por carriles distintos. Hay plazos de prescripciones distintos, hay normas distintas, como decía un diputado, hay circunstancias de sobreseimiento que operan en el caso de la responsabilidad administrativa y no la responsabilidad penal. Por lo tanto, se pueden dar ambas responsabilidades, se puede dar una u otra indistintamente. Directora. Sí, yo solamente quisiera destacar de que desde su inicio la ley Auge tuvo presente el tema del aumento de los copagos y es por eso que efectivamente establece dos protecciones financieras adicionales que tienen que ver con que fija un deducible. Por lo tanto, los aumentos de copago tienen un tope que está definido en relación a la capacidad de pago de las familias. Y por lo tanto, el tema del impacto de los copagos en las familias, yo creo que es un tema que hay que examinar con un poco más de detención. Lo que sí está claro es que hubo un impacto importante en términos de la recaudación para FONASA. Eso está establecido, está cuantificado. El efecto en el aumento en los copagos habría que cuantificarlo porque no solo depende del aumento teórico de que sube de esto a esto, sino que tiene que ver con cuál es la frecuencia de utilización y cuándo empieza el deducible a actuar.
Por lo tanto, ese cálculo es el que habría que hacer. Y la verdad es que el argumento de que se habría significado el aumento del arancel PPV, que se hubiera utilizado la misma metodología, hubiera significado aumentar los copagos, claro, eso hubiera significado. Y lo que pasó en la práctica es que eso significó que hay aumento de copagos ahora que no se hicieron, pero además, si se hubiera aumentado el PPV, cosa que probablemente es así, considerando efectivamente un aumento real de recursos al sistema, uno lo podría entender, pero lo que parece difícil de entender es que se haga un aumento que no es más que un juego de traspaso de PPI a PPV, porque en la práctica el sector quedó igual de desfinanciado, es el efecto neto igual de financiamiento con 11 patologías más. Y eso relacionado con su pregunta, diputada, de qué pasó con el estudio de verificación de costos, yo creo que es una excelente pregunta y sería bien bueno que se le hicieran a los que hicieron el estudio de verificación de costos de ese año. Vamos a oficiar, sí, saquemos acuerdos. Lo primero, si les parece a los diputados presentes, oficiar al Ministerio para que nos hagan llegar los estudios de costos respectivos a los que se ha hecho alusión por parte de la directora de FONASA. ¿Estudio respectivo? Ok. De validación de costos. De los dos decretos. De los dos decretos. ¿Se acuerdan? También quisiera proponerles, estábamos desde la semana pasada con una propuesta en relación a los invitados y habíamos dicho que después de FONASA íbamos a conversar con la superintendencia y algunos expertos sobre los temas de fiscalización, porque la fiscalización de todo esto lo hace la superintendencia de salud. Entonces, hay una contrapropuesta ahora y es que venga el doctor Mañalich. Si les parece, invitemos al doctor Mañalich para la próxima semana y a la doctora Vega también, por si surgen algunas dudas y preguntas, y nos quedamos con ellos dos solamente, si les parece. Diputada Rubilar. No, yo quisiera, bueno, hay que ver los tiempos obviamente, pero yo quisiera que la invitación, independiente que uno pudiera no exponer, fuera al exministro Mañalich y a Emilio Santelicia del Consejo Consultivo, que vinieran a exponer juntos ese día al respecto, porque aquí hay muchas apreciaciones que yo creo que es bueno ir determinando. ¿Fue presidente? Sí, fue presidente del Consejo, sí, del Consejo Consultivo, tiene las actas, todo. Yo creo que es muy relevante. Que venga. Y la doctora. Presidenta, pero voy a terminar de decir todas las cosas y ustedes. Esperemos a la diputada Rubilar que no terminó. Y quisiera, por el tema del estudio de costos, la biblioteca ya tiene los dos decretos, los dos estudios de costos, la del 2016 y 2013, está listo por si lo quiere pedir directamente a la biblioteca. Pidámoslo a la biblioteca. Sí, lo tiene la biblioteca. Y tercero, yo quisiera pedir si podemos sacar el acuerdo a la biblioteca de hacer la comparación del decreto del 2016 con el 2013 con el 2010. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos el linfoma en personas de más de 15 años y tengo el decreto 2016, 2013, 2010 y el 2013 tiene bien la periodicidad, el 2016 tiene mal la periodicidad y el 2010 lo tiene mal. Entonces, esta afirmación que hace la directora de que el problema es que el decreto del 2013 estaba malo, aquí va a poder quedar claramente comparado en este estudio de la biblioteca de que estaba bien hecho. Entonces, yo creo que es súper relevante que puedan comparar el decreto 2010, 2013 y 2016. Ya. Si lo estiman los diputados, vamos a acordar que se pida una comparación de los tres decretos. Les recuerdo que la semana pasada habíamos propuesto esto y hubo bastante resistencia a que incluyéramos un decreto nuevo, como era el 2010. Y resulta que es necesario. Por lo tanto, vamos a pedir este estudio. ¿Les parece? Sí. ¿De acuerdo? ¿En qué términos? Los problemas de salud que están señalados desde el 2010, que aumentaron, que no son los mismos, señor secretario, esos y su continuidad los queremos comparados en los tres procesos y del 2013 y 2016, donde se agregaron algunos, esos que se agregaron. Ya, perfecto. ¿Y protección financiera? Sí. Diputado Alvarado, sí, perdón. Sí. Diputado Alvarado, ¿es nuevo o es sobre los invitados? Sobre los invitados. Diputado.
Sí, gracias. Yo quisiera primero recabar los antecedentes, porque la verdad es que durante este transcurso de esta mañana creo que se saltan elementos técnicos en las discusiones y más bien se va por otro ámbito. Entonces yo preferiría que se mantuviera lo que usted ya tenía contemplado, que el superintendente, que nos alleguen los estudios comparados, poder revisarlos. Tenemos muchas actividades y dejar más para adelante invitados particulares que van a ser siempre bienvenidos, pero creo que primero hay que nutrirlos de algunos antecedentes técnicos más sólidos para argumentar. ¿Qué propones tú? Mantener lo que estaba puesto. A los superintendentes. No, pero Así es. tenemos tres sesiones. Tenemos 3 sesiones. A ver, Tenemos tres sesiones y no me acuerdo. Es la manera de contratar. a ver, sin discusión, yo creo que ya fue acordado que la próxima sesión íbamos a invitar a la directora, que la verdad es que ha entregado gran cantidad de información. Es de esperar, hay por lo menos una parte que la biblioteca la tendría lista y por lo tanto traerlo analizado. Lo que sí yo les pido es que todos estamos cortos de tiempo, así que ojalá pudieran traer analizado el material para la próxima semana. Eso lo vamos a ver con el secretario. Muy bien. Y habiéndose cumplido nuestro cometido, se cierra la sesión. Sí, estaba acordado.